Buenas tardes a todos, todas, todes. Hoy desde el aire libre, porque es un hermoso día domingo de sol, bien peronista, vamos a destripar la economía. ¿Qué es la redistribución del ingreso y en qué se diferencia con la redistribución de la riqueza? Porque saben ustedes que no es lo mismo. Empecemos a hablar qué es el ingreso. El ingreso está integrado por todas las remuneraciones que todos los sujetos sociales que participamos del mercado recibimos a cambio de esa participación. O sea, los asalariados reciben salarios, o sea, los trabajadores por su fuerza de trabajo reciben salarios, los dueños de empresas, beneficios, y los dueños del capital, intereses, los dueños de recursos naturales, renta. O sea, el ingreso es la contrapartida monetaria de la participación en el flujo real, en el valor de la producción. Ahora, ¿cómo se distribuye esa participación? Bueno, justamente cuando uno encuentra inserción en ese mercado, o sea, trabajadores con empleo, empresas que producen con toda su capacidad ociosa ocupada, tierras que están en producción. Entonces, en ese sentido, si todos los factores productivos participan y están ocupados y perciben una remuneración, ese flujo de ingreso es asegurado por el mercado, se distribuye a través del mercado. Esto es así en una economía capitalista de mercado como la que vivimos. Ahora, yo les pregunto, ¿todos los sujetos participamos de ese mercado? No, hay personas que no participan y no por voluntad propia, personas con discapacidades que no tienen inserción laboral, los jubilados que ya participaron en tiempos anteriores pero ahora no lo hacen, y aún quienes participan, hay trabajadores que no encuentran inserción laboral, no porque no quieran trabajar, sino porque lo que demandan las empresas productores de bienes y servicios no se ajustan a las capacidades que esos trabajadores tienen. O sea, el mercado no es perfecto. ¿Y qué sucede cuando el mercado no es perfecto? Bueno, si las personas no tienen ingresos, no pueden consumir. Y en las empresas se van a acumular bienes y servicios y van a dejar de producir. Y la economía puede entrar en un ciclo recesivo y por lo tanto aumentar el desempleo. Y ese círculo que para los economistas liberales siempre fue virtuoso, transformarlo en un círculo vicioso. Entonces, ¿cuál es en ese sentido la función del Estado? Redistribuir el ingreso. ¿Qué significa? Incluir en ese mercado a quienes no están incluidos en ese mercado. ¿Cómo se hace? A través de la política fiscal y monetaria, la política económica, que es básicamente como actúa el Estado. ¿Qué es redistribuir? Tomar el gasto público, como ser, por ejemplo, la provisión de bienes públicos como educación, salud, seguridad. También gastos en transferencias, o sea, las jubilaciones y pensiones son transferencias que hace el Estado. También todo lo que son subsidios, programas de empleo para capacitar e insertar en el mercado a quienes no lo están. ¿Cómo lo financia? A través de los impuestos. O sea, el Estado cobra impuestos y básicamente esos impuestos se destinan a redistribuir el ingreso a través del gasto. Esto es una cuestión ética, por supuesto, pero también una cuestión económica, porque si no la economía por sí sola no se regula. No existe un mercado perfecto, libre. La mano invisible no existe. Y es el Estado el que redistribuye ingresos. Lógicamente que por una cuestión de equidad, y porque además es lógico que así sea, y ahí así también lo decía Adam Smith, que no era kirchnerista ni peronista, decía que deben contribuir con los impuestos quienes tienen mayor capacidad de pago. Y esos impuestos deben financiar el gasto de los que tienen menor capacidad.
una estructura tributaria progresiva. Esa es una función, esto es redistribuir el ingreso, gasto e impuestos. Obviamente que ese gasto público tiene distintas maneras de financiarse y vuelvo a repetir, la emisión monetaria per se no genera inflación bajo ningún punto de vista, porque esa inyección de dinero para financiar el gasto público se destina al consumo de bienes, ese consumo de bienes genera mayor recaudación impositiva y esos impuestos vuelven a financiar el gasto. O sea, no existe, cuando hay una política de redistribución de ingresos, posibilidad de que esa sea la causa de la inflación por sí sola. O sea, existen múltiples causas que ayudan a la inflación y ese es otro tema. Ahora bien, yo dije que no es lo mismo ingreso que riqueza, porque cuando se habla de riqueza, se habla de la propiedad privada, de todo lo que significa recursos de las familias, o sea, todo lo que las familias adquirieron con ahorro o por herencia y que están, dentro de su propiedad, su patrimonio. Entonces, si yo hablo de redistribución de la riqueza, voy a ir al centro de lo que es el modelo de mercado capitalista, que es la propiedad privada. Redistribuir la riqueza implicaría tomar la propiedad privada y repartirla. Si estoy en el sistema capitalista, no puedo hablar de redistribución de riqueza, salvo que me vaya del sistema. Por ahora y aparentemente, muy a pesar de muchos, y así lo observamos, esto no sería posible. Pero esa es la diferencia entre riqueza e ingreso. Un ejemplo, mi ingreso es un salario, mi riqueza es lo que yo adquirí con ese salario, un auto, una casa, una licuadora, eso es mi propiedad. Entonces, si yo hablo de redistribución de ingreso, es redistribuir en parte mi salario porque así funciona la economía. Y si hablo de redistribución de riqueza, es confiscar la propiedad y repartirla. Muchachos, muchachas, muchaches, piensen en serio, que estamos hablando de confiscar la propiedad y repartirla cuando no nos pudimos poner encima a Vicentín como una herramienta de control del mercado agropecuario. Por lo tanto, indiscutible ahora, quizás con el tiempo. Por otro lado, alguien dice, bueno, pero ¿por qué vamos a redistribuir el ingreso? ¿Por qué mi salario tiene que alcanzar para repartir entre otros que no trabajan? Porque así funciona la economía capitalista. Porque no es que te sacan del salario, pagás impuestos por los bienes públicos que percibís, por la educación pública, por la salud pública, por la seguridad, porque esos bienes públicos se pagan a través de tus impuestos. Entonces, esa también es una manera de redistribución, porque en definitiva, si yo quiero una sociedad en paz, la redistribución equitativa es necesaria para que todas las personas puedan gozar de los beneficios del mercado. Paul Samuelson, que era un economista liberal, secretario de Hacienda de John Fitzgerald Kennedy, dijo, el mercado no garantiza que el hijo de una persona pobre tome leche y sí garantiza que un gato de una persona rica tome leche todos los días. Quizás la justicia no sea una cuestión económica, pero sí es una cuestión ética. Sigan disfrutando del sol o del partido de Boca o de ambas cosas y los dejo pensando, creo. Hasta la próxima. Gracias.